¿Cuál es el manejo que le dan los medios de comunicación a las informaciones en el país y fuera de nuestras fronteras? ¿Cómo se habla de libertad de expresión en el país? ¿Ha cambiado de unos años, de unos 20 años para acá? ¿Ha cambiado el manejo, la libertad de expresión en el país? Ese es el tema. Además de otros, de la situación política, económica y social en el país que vamos a estar conversando con nuestro invitado. Y el invitado del día de hoy es Eleazar Díaz Rangel, director del diario Últimas Noticias. Muy buenos días, bienvenido a Primera Página, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Año 2015, ¿cómo usted cataloga la libertad de expresión en nuestro país? Bueno, realmente yo diría que desde que asciende Hugo Chávez al poder, pues ha habido una libertad que no se puede decir que es absoluta, porque nunca en ningún país del mundo, en ningún momento de la historia, la libertad de prensa ha sido absoluta, porque siempre hay restricciones de algún origen, habitualmente de los propios dueños de los medios de comunicación. Yo he repetido muchas veces que hoy en Venezuela, hoy y desde hace años, no se informa lo que los dueños no quieren que se informa. Y esto lo dice alguien que es director de un importante diario. ¿Qué no quiere informar Últimas Noticias? Bueno, la verdad que nosotros informamos de todo, independientemente de la magnitud que le demos en el espacio, en la primera página o adentro, pero siempre se informa de todo lo que nosotros sabemos, que hemos verificado que es cierto. Ahora, hay algunas noticias que seleccionamos para la primera página, porque son mucho más importantes, más trascendentes, de mayor influencia, y otras que solo van en las páginas interiores. Pero en general, en Últimas Noticias no se limita, no se restringe la información, salvo que sea algo que atente contra la propia estabilidad del Estado, del gobierno, que por razones obvias pues no se difunden. Cuando hablamos de Últimas Noticias, hablamos de un medio que siempre ha estado muy cercano a la sociedad, que siempre su target, su público, y hablamos de personas quizás con limitados recursos, pero también el hecho del diseño del periódico lo hace mucho más práctico que los otros. Y yo quiero compartir con usted, porque bastantes años que usted tiene en Últimas Noticias, y yo quiero compartir con usted y con las personas que nos están viendo algunos titulares. Por ejemplo, nos vamos a ubicar en el primer gráfico del 28 de febrero, lo quiero compartir con usted, del 28 de febrero de 1989, que dice: arde el país, alza de pasaje, premió y prendió la mecha. Esos son los titulares del diario Últimas Noticias en el año 1989. El 1 de marzo de 1989 es el siguiente gráfico que le vamos a compartir y allí ya lo tienen en sus pantallas. Estado Aragua fue sacudido por grupos de revoltosos que sembraron terror. También se hablaba en esos años, en el año 89, señor Rangel, de desabastecimiento y de escasez. El 1 de marzo también del 89 dice: cientos de kilos de alimentos acaparados. También ese 1 de marzo dice: en emergencia nacional los partidos políticos ante la ola de violencia. Y también el 17 de febrero, ya para finalizar con los gráficos, fíjese que también habla de situación económica como ahorita. Dice: explotó el paquete. Carlos Andrés Pérez habló al país sin precisar cifras, montos y porcentajes. Otro titular también del 17 de febrero, Carlos Andrés Pérez destapó el paquete y salieron medidas económicas. Sigue titulando de esta manera Últimas Noticias 20 años después. Más de 20 años, porque estamos en el 2015. No titula porque esta no es la realidad de entonces. Hoy no ha habido un paquete como se produjo en esta oportunidad cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y las recientes medidas económicas con el sistema marginal de divisas, muchos lo consideran como el paquetazo. Bueno, pero ya es una calificación que le dan algunos, pero no se puede decir que es un paquete de medidas, sino algunas medidas que se han tomado, más que todo políticas, para tratar de atenuar los problemas que se han presentado con, por ejemplo, el desabastecimiento. Pero sobre eso nosotros hemos titulado de manera más discreta, porque no tiene las características que tuvo entonces. Recuerda que esto fue el preámbulo de lo que se llamó el Caracazo, ¿no? Que fue a fines de febrero, comienzo de marzo. Y el Caracazo fue un movimiento popular espontáneo que conmovió no solo la ciudad de Caracas, sino otras ciudades del interior. Eso no se ha producido ni creo que se va a producir en la Venezuela de hoy. De manera que los titulares no pueden ser
iguales porque las realidades son distintas. ¿Usted considera que el manejo de los medios de comunicación han cambiado en los últimos años? Sí. Y hablamos de los últimos años, quizás para no irnos con tantas décadas atrás. Hablamos recientemente con la venta de tantos medios de comunicación. Hablamos de 3 años para acá. ¿Ha cambiado el tratamiento de los medios de comunicación a la hora de manejar la información? Sí, se ha cambiado, porque evidentemente cuando un medio de comunicación es vendido o es comprado, que son dos operaciones simultáneas, los nuevos compradores, los nuevos dueños quieren hacer un diario o una televisora o una emisora distinta a la que habían comprado, porque si no, no tiene sentido una operación de esa naturaleza que tiene riesgo, que significa una inversión importante. Entonces no tendría sentido comprar un medio de comunicación si tú vas a seguir haciéndolo exactamente igual. De manera que cambia lo que se llama en el periodismo la política editorial, la forma de opinar y de informar sobre los hechos de mayor trascendencia. Eso ha cambiado en muchos medios que han cambiado de propietario. Cuando hablamos de periodismo, cuando hablamos de cambio de propietarios, cuando hablamos de cambio de línea editorial en muchos medios de comunicación, ¿cuál se acerca más al periodismo? ¿Al de antes o el de ahora? De los que estaban antes de la venta o de la venta, porque usted dice que lo ahora, con el manejo de la información, ha cambiado con la venta de nuevos dueños, porque se quiere hacer algo distinto. Ahí vienes cuando tú compras un medio de comunicación. La pregunta es, ¿el periodismo de antes de la venta a postventa ha cambiado? ¿Se acerca más al periodismo? ¿Se distancia más al periodismo? Habría que analizarlo en cada uno de los medios, porque los cambios no se produjeron iguales en televisión, en radio, en prensa. En Últimas Noticias, por ejemplo, usted que es director del diario Últimas Noticias. Sí. Lo primero que debo decirte es que yo honestamente, no sé quiénes son los nuevos dueños. A pesar de que de esto ha ocurrido ya varios meses, los nuevos dueños no han aparecido, sino como un grupo financiero. ¿Eso le genera incertidumbre a usted? Sí, por supuesto. Genera incertidumbre porque uno no le ve la cara a quiénes son los que están orientando la nueva política editorial. ¿Cómo se establece la línea editorial entonces si usted no conoce a los dueños? Bueno, porque la línea editorial puede expresarse sin conocer a los dueños. Se dice, sobre estos problemas nosotros no debemos informar así, sobre este problema es preferible atenuar la información o acentuar esto. Entonces hay orientaciones que se reciben en el periódico y que se aplican a través del director y de los diversos coordinadores que hay por secciones, ¿no? Pero la política editorial sí tiene expresiones en los medios que han sido vendidos, ¿no? El Estado venezolano criminaliza el periodismo según informe del IPIS. En 2014 hubo al menos 27 señalamientos contra periodistas. Las violaciones al derecho a la libre expresión presentan un incremento de 102% respecto al año 2013 según Espacio Público. ¿Hay presiones? No, yo no le doy credibilidad al IPIS. Esa es una institución muy cejada que tiene una política sobre lo que ocurre en Venezuela y esa política la expresa en sus informes, de manera que para mí no tiene ninguna credibilidad. ¿Hay presiones en este momento en los diferentes medios? Bueno, yo no sé de otros medios, pero, por ejemplo, el Nacional no creo que tenga ninguna presión. Nacional sigue informando en contra del gobierno como lo está haciendo desde hace varios años, sin ningún cambio. El Nuevo País de Poleo, igualmente, ahí se publica todo contra el gobierno y nada en favor. Bueno, y en Tal Cual igualmente. Y la mayoría de los diarios del interior, donde circulan aproximadamente entre 70 y 80 diarios, tienen la misma política editorial. Si tuvieran presiones, la hubieran cambiado. ¿Omite presiones o hay presiones? En estos medios no, pero ¿hay presiones en otros medios de nuestro país? No, del origen gubernamental no hay. El gobierno aparentemente ha intentado adquirirlos, ¿no? A través de otros grupos, de amigos, etcétera, pero no se puede decir que haya una presión de algún nivel gubernamental, el más alto, la presidencia de la Asamblea Nacional o de algún ministerio sobre ningún medio. Eso era corriente, frecuente, diario, hace 20 o 30 años. Nosotros vamos a seguir conversando acerca del tratamiento que le dan los medios de comunicación social a la realidad política, social y económica de nuestro país, pero también queremos saber su postura frente a la realidad en este momento en Venezuela. Pausa comercial. Ya.